tratamos de cumplir, pero bueno, no se debe a nosotros. Hoy tenemos una posibilidad desde Encuentro Con que resulta de lujo para quienes pensamos a Cuba, pensamos a la izquierda del mundo y pensamos en la posibilidad que tiene la literatura y el ensayo como género para hacernos reflexionar sobre cuánto necesita de nosotros el mundo contemporáneo. En nuestra mesa de hoy compartimos el privilegio de contar con un presentador de lujo para la novela que hoy será el término de nuestro encuentro con. Una novela que nos refleja y nos retrata de muy diversas maneras, especialmente con una mirada muy preocupada por la historia de nuestro país y por la relación tendida entre Cuba y España. Se trata de Las guerras de Artemisa, publicada por la editorial Arte y Literatura, que es de la autoría de Andrés Sorel. Andrés Sorel, con quien estaremos hoy conversando en Encuentro Con. Y para más lujo de la tarde, tenemos con nosotros a nuestro premiado, a nuestro hombre de las letras, a alguien que con su agudeza crítica nos ha enseñado también a mirarnos a nosotros mismos, así que hay una empatía entre estos dos autores. Se trata de Antón Arrufat, a quien mucho agradezco que sea el presentador esta tarde de la novela. Y como siempre vamos a iniciar un diálogo donde tratamos de reconstruir un poco la historia de relación del autor con la literatura, con nuestro país. De seguro va a ser bien interesante para ustedes y después pasaremos a la presentación del título, a su venta y a la posible dedicatoria del autor. Andrés, ¿usted está de acuerdo con firmarlo? Bueno, muy buenas tardes, bienvenido, Andrés. Buenas tardes. Quiero empezar por algo que resulta una curiosidad, una nota curiosa para mi generación, que es la apropiación de un apellido para nombrarse literariamente ese apellido Sorel. Es lo primero que quisiera que nos contara. Es una historia breve. Yo iba a publicar una novela en la editorial entonces más prestigiosa de España, Seis Barral, y el editor era Carlos Barral. La novela se llamaba Crónica de un regreso, había quedado finalista del premio Biblioteca Breve, y cuando iba a publicarla, Carlos Barral me dijo: mira, tú eres hermano de Antonio Martínez Menchén, que ya ha publicado una novela, 5 variaciones, en nuestra casa. Tenemos muchos problemas con los Coitisolo. Hay quien confunde a Juan con Luis, con José Agustín. ¿Por qué no cambiamos de nombre? Y fue él, en compañía con algunos otros, el grupo de escritores de su cuadra, que era Ángel González, Comercio Hortelano, Antonio Ferres, Alfonso Grosso, etc., los que en una velada, yo creo que se pasaron un poco de alcohol. Yo era muy joven entonces y dije: coño, tú en el fondo sabían que era un admirador de Stendhal, de Rojinegro, es que en el fondo te pareces a Julián Sorel. Yo dije: siempre que no tenga su rápido final, pues me parece un apellido francamente hermoso. Y desde entonces, desde el año 63, luego la novela la prohibió la censura, estuvo prohibida hasta después de muerto Franco, he utilizado ese nombre, salvo en el pasaporte y en el carnet de identidad, hasta el punto de que en tiempos de Franco, cuando sufría alguna detención, era muy gracioso, decía: ha sido detenido el escritor de izquierdas, entonces me decían comunista porque eso suponía inmediata pena de cárcel, Andrés Martínez Sánchez, alias Andrés Sorel. Y ese fue el nombre, vamos, hasta el punto de que si yo paso por un aeropuerto, estoy en un hotel y oigo que alguien dice Andrés Martínez Sánchez, no respondo porque ya ni me reconozco. Pero es que el tercer hermano, que se llama Jesús Felipe Martínez Sánchez, es el único que utiliza su verdadero nombre, porque mi hermano mayor, Antonio Martínez Menchén, el Menchén también era un sobrenombre, porque Martínez Sánchez en España hay millones. Y dijeron: joder, qué escritor más vulgar si empieza ya por esos nombres. Así que es una historia simple y bonita el que 3 hermanos publiquen libros de los mismos padres, pero que nadie los puede identificar. Sorel, usted está refiriéndose a la historia familiar. ¿Hay algo en la familia que marcó que todos fueran escritores?
¿Hubo un estímulo a esa creación literaria desde pequeños? Sí, yo creía que, esto es una buena anécdota, que era mi hermano el mayor, que me lleva 7 años, y que ya digo que había publicado su primera novela, el que realmente a mí me influyó. Pero al publicar ahora sus memorias, él ha dicho, no, en la familia, cuando yo no pensaba en escribir, él estudiaba Derecho, tenía 17 años, dice, tenía a mi hermano siguiente, Andrés, dice, era una maravilla, porque ya con 10 años escribía como especie de tebeos, de aventuras, dice, y no solo los escribía, sino que los vendía, y con el dinero que sacaba podíamos ir al cine o incluso pues comprar algunos libros. Con lo cual demostraba que además de escritor, pues sabía que la literatura también tiene un precio. Y fue él el que parece ser que me dijo que era una afición. Yo lo que sí hacía desde los 7 años era leer. He sido un lector absolutamente compulsivo, y es más, soy de la opinión de que el escritor se hace, aparte de la sensibilidad que tenga y del ambiente que vive, sobre todo leyendo. Y esa fue la razón por la que, él escribía, yo escribía, y mi hermano el pequeño es quizá el que ha sido más influenciado por los dos para también terminar escribiendo. De la poesía nada, la narrativa siempre como un elemento... Yo he sido siempre un lector fundamentalmente de poesía, y los poetas, como no sé escribir poesía, lo que hago es narrarlos. De todas formas, tengo la convicción de que a partir de la segunda década del siglo XX y de las obras que se publican, para mí el libro no lo adscribo a un género literario. Creo que tiene que tener, es narrativa, porque indudablemente toca temas que pueden entroncar con determinados personajes reales o ficticios. Es ensayo porque el autor siempre está de alguna manera también interviniendo y dando a conocer a través de sí mismo o de los personajes que crea su particular visión del tiempo, del mundo, de la sociedad. Y es poesía porque creo que se debe tener un lenguaje que huya del vulgar realismo, de lo que se emplea en otros medios de comunicación, y que tiene que ser creador, es decir, poético, y que a través de ese lenguaje poético es como se puede llegar a un mundo más rico en pensamiento y en búsqueda de belleza. A mí me impresionó mucho una frase suya que leí cuando agradeció el premio que recibió con el nombre de José Luis San Pedro. Y usted decía, hoy vivimos el atropello y la prostitución de nuestra lengua. Se utilizan procedimientos propios de Goebbels para pervertir los mensajes y alienar a los ciudadanos. El escritor debe rebelarse si quiere sobrevivir ante el holocausto de la cultura. Cada palabra, un cadáver de su prístino origen, un intento de extinción del pensamiento. Y por ahí quisiera ir, por su preocupación permanente por la resistencia cultural. Se habla mucho de la corrupción política, se habla más porque afecta a la vida de los ciudadanos, de la corrupción económica, y se habla poco, y para mí es la más terrible, de la corrupción cultural. Creo que los fenómenos que se dieron y que concluyeron en el auge del nazismo y de los campos de concentración iniciaron la destrucción de la civilización. Hay muchos filósofos y escritores que hablan del pensamiento único como un problema para el presente o el futuro que estamos viviendo. Yo voy más allá. Si habláramos del pensamiento único, creo que al fin y al cabo estaríamos hablando de pensamiento. Lo que me aterra es el no pensamiento, el que lleguemos un día en que no se piense. Y vivimos tiempos en que, hasta en la utilización de los medios que se hacen desde los 3 o 4 años de vida, mutilando las palabras, atropellándolas, impidiendo que el lenguaje que se hace también de silencios
comunique a unos con otros, sino repitiendo aquello que nos transmiten y que acaba convirtiéndose casi en única manera de dialogar, que es no dialogar, llegue a hacer una población absolutamente sumisa, incapaz de tener imaginación, de pensar por sí misma y que repite mecánicamente no solamente aquello que oye, sino aquello que ya es lo único que es capaz de decir. Es decir, para mí, la corrupción cultural y la destrucción del lenguaje, y si algo hicieron terrible, bueno, hicieron tantas cosas, los fascismos, fue efectivamente destruirle. De ahí el que Adorno dijera, no se puede escribir nada después de Auschwitz, aunque luego rectificó gracias a poetas como Paul Celan, que hablaba del lenguaje poniendo rejas, es decir, igual que en muchas sociedades como la andaluza era costumbre de que los novios hablaran a través de las rejas y se comunicaran entre ellos. Dice, hay que crear un lenguaje que atraviese las rejas que lo deforman, aquellas que nos imponen desde los medios de comunicación, desde el habla cotidiana, y que atravesándolo y creando incluso en su oscuridad, en su dificultad, sean capaces de despertar pensamientos que posibiliten el que el lenguaje no muera. Para mí, ya insisto, la corrupción del lenguaje es lo más terrible que está viviendo en estos momentos la cultura, hasta el punto de que yo participaba el otro día en la Universidad de Sevilla y estaba aterrado porque los catedráticos de literatura y algunos críticos y escritores que intervenían al hablar de la expansión de las letras españolas, hablaban de los libros que se vendían, de los bestsellers, es decir, la dejaban reducida al mercado, cuando eso es otra de las cosas que corrompe absolutamente la literatura. Puedo inferir de todo esto, y además sé porque he leído algunos de sus textos, que la diversidad cultural forma parte del discurso que Sorel defiende. Es que la diversidad cultural alienta la diferencia. El pensamiento y la libertad estriban precisamente en que uno sea capaz de pensar, de interpretar por sí mismo y no de limitarse a recitar o hablar de acuerdo a catecismos preestablecidos. Imaginemos qué está ocurriendo, por ejemplo, para llevarlo al último extremo, cuando se habla del yihadismo, cuando se habla de niños que a los 8 años no dudan en inmolarse con una bomba atada a su espalda con tal de seguir el catecismo que les marcan en el curso de algo también terrible para la historia como son las religiones. Las religiones son los que no admiten la diferencia. Las religiones es el pensamiento único y el que cada uno se inmole en aras de la defensa, no de la vida, no del ciudadano, no del ser pensante, no del ser humano, sino de la negación precisamente de lo que caracteriza al ser humano. Somos humanos porque fuimos capaces de pensar, de inventar, de desarrollar nuestras diferencias, de imaginar y de crear. En el momento que eso se extinga, dejaremos de ser ciudadanos. Cuba parece ser una amorosa obsesión en su vida. Y ya le dije que he sentido cómo defiende a Cuba no desde un pensamiento homogéneo, no desde un pensamiento acrítico, sino desde un pensamiento muy comprometido. Desde el ensayo que escribió Introducción a Cuba en 1972, han pasado por nosotros otros textos. Quisiera mencionar solo Mañana, Cuba, de 2005, y Cuba, la Revolución Crucificada. Se nos han anticipado las crucifixiones, pero Sorel sigue mirándonos bien crítico y bien amantísimo, creyendo en este proyecto. ¿A qué se debe que insista tanto Sorel en Cuba? Uno, cuando hablamos de patrias, normalmente piensa en banderas, en himnos, en los lugares donde ha nacido. Nosotros decimos, algunos como yo, que nuestra patria es el lenguaje.
Y además del lenguaje, es la apuesta que hacemos por una comunicación con la búsqueda de la utopía, del desarrollo de una sociedad que no esté sujeta a dominios imperiales, a explotaciones económicas, a pensamientos únicos, es decir, una sociedad que busque su propio destino también en la diferencia y en la libertad. Yo soy contrario a los, como otros poetas, a los nacionalismos cerrados, excluyentes. Creo que al revés, lo que debemos buscar es la integración de las culturas, de los pueblos, el conocimiento de unos y otros. Desde la época terrible del franquismo que vivimos, yo pertenezco, como quizá mis grandes amigos José Saramago y Antonio Lamoneda, porque lo hemos hablado muchas veces, a la cultura de la pobreza. Nacimos pobres, entre los derrotados, y eso se nota en cuanto escribes, en cuanto buscas seres derrotados, pero seres que al tiempo alienten y luchen por salir de esa derrota y por establecer una sociedad más justa. En el año 59, efectivamente, el aldabonazo, la onda expansiva que supuso que un pequeño país se enfrentara al colonialismo e imperialismo más gigantesco que ha dado quizá la historia, nos llenó de júbilo y de alegría y de esperanza. La utopía es siempre nuestro último reducto. Lo hablaba ahora con los jóvenes treintañeros que dirigen un movimiento que está arrasando en España, que se llama Podemos, frente a viejos partidos fosilizados, corruptos, y que efectivamente, ahora en cuanto vuelva de Cuba, tengo una reunión con ellos porque quieren que hablemos de esta sociedad, de su futuro, de sus dificultades, de los peligros siempre. Yo digo que una revolución no se hace como si pusiéramos este vaso, debajo pusiéramos la revolución y dijera, vamos a ver ese experimento cómo se desarrolla. Si fracasa solo por quienes están dentro del vaso, pero por desgracia la revolución tiene el vaso abierto y llegan todo tipo de coacciones, de peligros, de deformaciones. No hablo ya solamente militares, económicas, sino también ideológicas, culturales, deformaciones que dificultan el desarrollo de ese proceso revolucionario. Yo sigo siendo un enamorado porque hay otros problemas, que es las gentes, la cultura, la sensibilidad, el entendimiento, todo aquello que llega al espíritu, que llega a la creación y que a mí me atrae en Cuba, junto a las otras dificultades, los errores indudablemente, ciertos dogmatismos que se impusieron en determinados años, las presiones terribles que sufre, y ahora mismo estamos viendo todo lo que ocurre en países de América Latina como México, Argentina, Venezuela. Es decir, nunca quien no quiere la diferencia, la libertad, la diversidad, va a permitir que una revolución se haga a su aire por sí misma y sin condicionarla. Entonces es un fenómeno, como digo, que en España, he hablado de Podemos, puede fracasar, puede convertirse en algo tan nefasto como pueda ser el Partido Popular o el Partido Socialista, pero en este momento no lo es y por eso hay que apoyarlo. No ha llegado todavía, hay que alentar esa posibilidad. Y en Cuba yo siempre defenderé que, pese a sus, para mí, errores que indudablemente los ha cometido y a todas las asechanzas y peligros que la rodean, encuentre su propio camino, asalte efectivamente el cielo con la búsqueda de igualdad, de desarrollo. Ya sé que es difícil y que es muy complicado, pero es peor lo otro. Yo he conocido mucho todos los países que se llamaron socialistas, he estado en ellos, fuera en Checoslovaquia, la URSS, fuera del norte, Rumanía, y es terrible el derrumbe y la circunstancia actual que hay.
Es cierto que puede haber riqueza para una minoría, desarrollo económico, pero hay tristeza, bullying y desesperanza para otra gran parte de la población. Han perdido la posibilidad de hacer una revolución para ellos mismos. Así que Cuba, mientras aliente todavía pensamientos y necesidades ideológicas y utópicas, seguirá considerando que tiene que luchar por su propio destino y no quedar mediatizada por quienes quieren imponerla otro camino. Gracias, Sorel. Hay un libro suyo, Último tango en Auschwitz, que ha sido muy querido por el público lector y por la crítica también. Y es un libro donde se refiere que se habla de una Europa y una cultura que se inclinaron ante la barbarie. Hemos venido hablando de la cultura y hemos venido hablando de esa especie de movimiento a contracorriente de la barbarie. Entre Europa y América Latina se están dando hoy dos fenómenos bien diferentes. ¿Cómo los evalúa en ese camino contra la barbarie, Sorel? En la última novela que voy a publicar ahora en abril, que continúa precisamente los caminos y las circunstancias que llevaron a Auschwitz, los protagonistas son uno de los mayores poetas del siglo XX, Paul Celan, y otra de las grandes poetas también de lengua alemana, Ingeborg Bachmann, amantes, víctimas, sacrificados, suicidas. Ingeborg Bachmann, que según José Ángel Valente tiene una frase, yo no la sabía antes de escribir la novela y ahora que la voy a sacar, la pongo claro casi como frontispicio, dice: todo aquel que sea poeta español y no haya leído a Paul Celan ni a Ingeborg Bachmann no puede escribir poesía. Ingeborg Bachmann, en el año 57, cuando decide exiliarse de Alemania, pese a ser allí entonces más que reconocida, valorada y convertirse en una joven que parecía que iba a alcanzar el cielo con sus triunfos, se marcha de Alemania porque dice: otra vez los nazis no solamente han sobrevivido y se han hecho con el poder, y pienso que pronto se creará el cuarto Reich que dominará Europa. Esta vez no será con tanques y con aviones, y será con sus bancos. Y eso es lo que está pasando en Europa. Son efectivamente las armas de los bancos alemanes fundamentalmente las que están llevando a países como España, Italia, Francia, incluso Portugal, a un retroceso gigantesco de lo que con grandes esfuerzos y luchas se había alcanzado en unos niveles de equilibrio social, de desarrollo social. Vivimos tiempos compulsivamente terribles y estamos siendo dominados efectivamente por esto. América tiene otro poder mucho más fuerte, que siempre ha considerado los países como su patio trasero, que decía, que es Estados Unidos. Lo que ocurre es que ahora, claro, los intereses económicos siempre son los que mueven las guerras, los sacrificios, las contiendas. Yo me aterro muchas veces cuando voy a dar una conferencia en España y digo, sí, aunque haya 100 personas en la sala, digo, en este momento hay 100 personas aquí, estamos reflexionando y divagando sobre estos temas, pero hay millones que están siendo víctimas de esos programas televisivos destructores, alienantes, brutales. Entonces es muy difícil luchar contra eso, pero el único compromiso que tiene el que se considere intelectual es por lo menos alentar con sus dudas y con sus diferencias el que el pensamiento no se extinga, porque entonces se extingue la libertad. Sorel, una curiosidad que he tenido siempre al repasar su vida, de hombre convicto, de hombre censurado, de hombre que fue perseguido, de hombre que por sus ideas políticas ha pagado sus precios y ha tenido su propia resistencia y su fe. ¿Cómo ha hecho Sorel
para no perder la ternura, la capacidad de amar al ser humano. Quizá por los orígenes de los que hablaba, insisto que con Saramago he hablado muchísimo de estos temas durante horas y días, porque nacimos en la pobreza, porque nacimos viendo la derrota del ser humano, lo que ha sufrido el ser humano, y porque eso es lo único que nos interesa, y al tiempo porque vivimos en una época de feísmo cultural también atroz. Es uno que ama el silencio, que ama la belleza del silencio, sabe que la era de la velocidad, del ruido, nos destroza, nos destruye, y entonces para no entregarse ni a los corruptos depredadores y explotadores que dominan hoy día, porque es mentira, no son los gobiernos los que mandan. En España el gobierno no manda absolutamente nada, depende de lo que las entidades bancarias y oligárquicas le obligan. Uno que desprecia a esos seres que ya no son humanos y que también intenta huir de esa cultura del ruido, del espanto, del feísmo en todos los aspectos de la vida diaria, tiene que refugiarse y tiene que, para sentirse vivo, alentar su camino hacia la belleza que puede estar, ya digo, en el silencio y en la palabra no prostituida, y el compromiso con los derrotados, que son la mayor parte de los seres humanos. Yo nunca puedo olvidar que mientras hablo aquí o mientras pueda estar viendo un partido de fútbol, pues están siendo masacrados cientos de miles, millones de niños, de mujeres en distintos países del mundo. Y entonces pienso, sí, tienes derecho a ese minuto de placer y de gozo que te da un buen vino, una cosa, un beso, lo que vivas, pero no tienes derecho a olvidar que mientras eso ocurre, lo otro está pasando en el único mundo que conoces y habitas. De la nada ha venido y a la nada vamos. En ese camino en el que no hemos intervenido, yo no pedí nacer y tampoco voy a desear morir, y sin embargo se me van a imponer las dos cosas. En ese camino, digo, tenemos que buscar, tú hablabas, la ternura, la comprensión, la belleza, la palabra, la compañía. Hay lectores que lo que buscan es firmar miles de libros o que se vendan en grandes almacenes. Yo soy feliz y es lo único que tengo cuando recibo una carta, un mensaje, una llamada de alguien que ha leído un libro mío y que al leerlo, de alguna forma, ha creado ese libro con su propia interpretación y con su pensamiento. Muchas gracias, Azorel. Vamos a pasar a algo que estábamos esperando como lectores, que es la presentación de Antón Arrufat de esta novela que hoy va a llegar por primera vez a las manos del público cubano. Buenas tardes. Las guerras de Artemisa. Andrés Sorel supo de pronto, alguien se lo dijo, se lo contó a algún amigo, lo leyó en un libro, en un artículo de periódico. De alguna manera, de las diversas maneras en que el hombre se entera, conoció un hecho que ha de marcar su vida, en el caso de Andrés Sorel, su obra futura. Y tal vez poco ha de importarle al lector conocer la manera en que lo supo. Lo que sí ha de importarle es saber que se le convirtió en un descubrimiento, y este descubrimiento en una idea fija que llegó a obsesionarlo durante varios años, 4 en total, del 2006 al 2010, llevándolo a escribir casi como una obligación imaginaria las guerras de Artemisa, que esta tarde dicho lector puede tener en sus manos y llevarse a su casa. Cuando da comienzo a la lectura, ha de ocurrirle entonces ese fenómeno maravilloso, las imaginaciones de un hombre, sus descubrimientos y obsesiones
se convertirán con el tiempo en parte de sus recuerdos personales. ¿Qué supo Andrés Sorel? Que Manuel Siges Aparicio, hombre joven, escritor nacido en Valencia, delgado, trigueño, de aspecto triste y reservado, atormentado y retraído, había estado en la guerra de Cuba como sargento del ejército español dentro del contingente en el que mandaba el general Valeriano Weyler. Saber esto comenzó a darle vueltas. Lo llevó a Andrés Sorel a copiar documentos, a leer con vehemente curiosidad artículos de Siges. Luego quiso conocer dónde había estado. Vino a Cuba, se fue a Artemisa, teatro de las operaciones militares y de la cruel reconcentración que ordenara Weyler, lugares que Manuel Siges Aparicio recorrió como soldado. Andrés Sorel se propuso revivir en sí mismo las sensaciones del paisaje, de los antiguos cafetales, estuvo en las ruinas de Angerona, entró en el barracón de los negros esclavos, esperó la aparición del día y de la noche sobre aquellas tierras. Hizo todo cuanto propiciara una singular restauración. Anotaba, le indicaba a su mujer Ana, quien lo acompañaba en aquel viaje hacia el pasado, que fotografiara cuanta cosa pudiera servirle, alimentar la fragua, que daría forma al proyecto de esta novela, lo que ya tenía decidido. Entre La Habana y Madrid la escribió. Diversas voces interrelacionadas configuran la obra. Intervienen de repente, dentro de una estructura narrativa muy libre, la voz de Valeriano Weyler, la de Siges Aparicio, la de Juan Vives, la de Tula Danger, la del capitán Martínez. A ellas se mezclan otras voces de blancos y de negros, españoles y cubanos, independentistas e integristas, que entran de pronto en la narración central de la novela, cuentan una parte de sus vidas, hablan de sí mismos, de sus amores y odios profundos. Junto a ellas, la voz omnisciente del narrador cuenta lo que falta, lo que ellos no dicen, los datos históricos objetivos que van organizando la narración de las guerras de Artemisa. La obra se inicia en el presente, en el triste presente de Valeriano Weyler. Tiene 90 años de edad. Llama al capítulo Andrés Sorel el anciano. Tiene un exergo de Macbeth. Apágate, breve llama. Sentado en el lecho, el viejo homicida comienza a vestirse. Ha dormido Val, víctima de sus recuerdos de la guerra de Cuba, a la que nunca ha de volver, convertidos en atroces pesadillas. ¿Existió realmente aquella guerra? ¿Cuándo estuvo en Artemisa? La lluvia, el calor agotante, los vejenes, aquella niebla incesante de mosquitos, la fiebre amarilla que mataba a sus soldados, su voz desde el presente de un pobre viejo miserable, atormentado por atroces pesadillas, va entrando lentamente en el pasado, en el horrendo pasado, mientras semea de repente y sin venir al caso uno de los mejores momentos descriptivos de este capítulo. Gloso un fragmento. Ahora, una vez más, un hilillo de orina, cálida y bienhechora, empapaba sus muslos, proporcionándole un excitante bienestar. Gustaba de su olor fuerte y ácido, era como una droga que lo embargaba. Pasaba sus dedos por la tibieza de la carne y los llevaba a su boca, que le recordaba los mojados clítores de las mujeres que tanto gustó de paladear. Aquí están, desde el inicio y en el recuerdo, sus tesis militares, la del exterminio total, la de que un criminal puede ser un buen soldado, pero un intelectual nunca será un buen soldado. Vestirá sus arreos militares, se pondrá sus múltiples medallas,
cruces y condecoraciones, caminará casi arrastrándose para asomarse a la terraza de su palacete madrileño. Se oirán luego las otras voces, formarán un diálogo conflictivo, la de Siges Aparicio, el joven protagonista, alma desesperada, ignorante del sexo, lleno de dudas, lector apasionado, al que su preceptor ha infundido el temor de la eternidad, participante en acciones militares en la que realmente no cree, a la que se ha enrolado en busca de un modo de sobrevivir. Diferente a él y a la vez a su lado, la presencia desafiante de Juan Vives, extraño personaje de actitudes ambivalentes, que como Siges Aparicio no cree en la guerra, en la que participa lo menos posible, contradictor, incrédulo y pillo, que roba a los muertos, vaciándole sus ropas y buscando en sus cinturones la bella negra tula, vigoroso cuerpo y ojos verdes, ayudante del bondadoso párroco de Artemisa, diestra e inolvidable en las relaciones sexuales. La novela está recorrida por el afán de autenticidad personal, el deseo de sus protagonistas de despojarse de las máscaras que le han sido impuestas o que ellos se han inventado para alcanzar una verdad acerca de sí mismos. Esperan al lector momentos de gran erotismo, sexo y violaciones atroces, hermosas descripciones del mar y el paisaje pinareño, desoladas y dantescas visiones. No encuentro otras palabras de la reconcentración que Valeriano Weyler comandó en las tierras artemiseñas. Yo le agradezco a Andrés Orell que su pasión de artista lo acercara al horror que durante varios meses los modestos soldados españoles que luchaban por una causa perdida de antemano, tanto como los campesinos desterrados de sus tierras por la fuerza, sin que esa obra ignorara además el enriquecimiento que la guerra produjo a las altas clases militares y del gobierno colonial. Le agradezco que durante 4 años de investigación y de sabia reconstrucción se ocupara de un periodo feroz y casi ignorado de nuestra historia. Muchas gracias. ¿Me dejas decir unas palabras? Sí. A veces, y es circular lo que voy a decir porque enlaza con lo que en una de tus preguntas me refería, a veces uno que ha escrito una novela, entre otras muchas novelas, ensayos, descubre algo más importante casi que la propia escritura de esa novela, que el lenguaje no ha muerto todavía, que la corrupción del lenguaje se salva cuando alguien es capaz de escribir un texto tan bello en el que la música de las palabras trasciende incluso lo que uno ha escrito. Yo después de leer, de escuchar este texto de Antón Arrufat, pienso humildemente que eso es más importante para mí que si en este momento alguien me viniera corriendo y me dijera: oye, que te han dado el premio Nobel. Eso no sé si. Muchas gracias. Mucho le agradecemos a Andrés Orell su presencia esta tarde con nosotros y compartir sus ideas, su vida y su honda preocupación por el futuro del ser humano. Mucho le agradecemos también a Antón Arrufat por esta compañía doble reforzada de tarde, y a ustedes los invitamos a adquirir el título
y quizás a que su autor se los dedique en un momento excepcional para todos nosotros. Gracias.